Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe y lo hacemos a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi hermano, amigo, también es pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Edgar? Victoria, contento, amén, alegre. Creo que este programa estábamos pensando en esta serie de la naturaleza de la salvación. Yo creo que el tema de hoy es de mucha bendición porque contesta una pregunta que cada uno de nosotros como cristianos siempre vamos a tener. Y se trata de las personas que se alejan de la fe. Así que si conoces a alguien en este momento que comenzó en ese caminar, en esa jornada espiritual, pero se ha dado por vencido por el momento, tienes que poner atención. Este programa es para ti. Qué bueno, Edgar. Sí, muy buen tema para hoy. Y el tema que tenemos, cuando alguien se aleja de la fe. ¿Qué significa y cómo podemos responder? A lo largo de la historia de la iglesia, muchos han comenzado la carrera de la fe con mucho entusiasmo, pero con el tiempo han abandonado su profesión de fe. ¿Qué significa esto? ¿Perdieron su salvación? ¿O acaso nunca fueron creyentes genuinos? La Biblia es clara en cuanto a aquellos que realmente pertenecen a Cristo, porque estos sabemos que perseveran hasta el final, no por su propia fuerza, sino porque Dios los sostiene. En este episodio, Edgar, estaremos explorando, y amigo que me escuchas, lo que la Escritura enseña sobre la perseverancia de los santos, la seguridad de creyente y cómo podemos vivir con confianza en la fidelidad de Dios. Pero antes, Edgar, vamos a hablar de madurandoencristo.org. Así que si estás buscando más recursos como este programa, estamos tratando de contestar preguntas que son de importancia para tu caminar cristiano. Tienes que visitar madurandoencristo.org. Si al mismo tiempo estás buscando una iglesia de sana doctrina en el centro de la Florida, puedes pasar en madurandoencristo.org. Tienes una pregunta que necesitas, tal vez consejería, que te ayuden a pensar un pensamiento bíblico, algo ¿verdad? Que tienes en tu mente, que necesitas, ¿verdad? Como quien dice, consultar. Nosotros no somos, ¿verdad?, la máxima autoridad, pero queremos con la palabra poder ayudarte. Si tienes una sugerencia para nosotros grabar un programa, también queremos que nos puedas escribir directo en madurandoencristo.org. Ahora, Edgar, vamos a comenzar a ver este tema que lo hemos titulado Cuando alguien se aleja de la fe, ¿qué significa y cómo responder? ¿Cómo podemos comenzar, Edgar, a ver este tema? ¿Qué debemos de recordar para nosotros y los que nos están escuchando tengan un entendimiento de qué esto significa y cómo podemos responder ante esta problemática cuando alguien se aleja de la fe? Cuando alguien se aleja de la fe, debemos que recordar que no todo el que comienza termina la carrera de la fe. Yo creo que comenzamos de una perspectiva bíblica, como siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, un verso que hemos escuchado. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, Carlos, fíjate, la palabra de Dios enseña que aquellos que se apartan definitivamente de la fe nunca fueron creyentes genuinos. En este caso, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, hace una declaración que su salida de esas personas que se fueron de la fe demuestra que nunca fueron parte del pueblo de Dios en un sentido verdadero y espiritual, aunque pudieron estar externamente asociados con la iglesia. Sus corazones nunca fueron transformados por el Espíritu Santo. Entonces, este punto reafirma, y esto es muy importante, la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos. ¿Y qué es lo que enseña esa doctrina? Bueno, enseña que los que verdaderamente son regenerados por el Espíritu Santo y unidos a Cristo por la fe, perseveran hasta el fin, y no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios, el poder preservador de Dios. Un ejemplo tal vez que podemos mencionar bíblico es, ¿te acuerdas de Judas Iscariote? Su traición revela que su corazón nunca fue transformado, manifestando que su fe nunca fue una genuina. Amén. Imaginemos una planta que crece en el suelo y este suelo pues es un poco profundo. Al principio puede parecer que está prosperando, vemos que esa semilla comienza a germinar un poco,
pero llega la sequía y rápidamente se marchita. ¿Por qué? Porque el suelo es poco profundo, no echa raíces suficientes. De manera similar, aquellos que se apartan de la fe pueden haber mostrado un entusiasmo inicial, pero carecen de raíces profundas en Cristo. Su fe, Edgar y amigo que me escucha, es una superficial y no puede resistir las pruebas. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto, Edgar y amigo que nos escuchas? Examina tu propia vida. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo exhorta a estos hermanos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí vemos claramente como el apóstol Pablo le dice que hay una realidad de que hay un ejercicio que nosotros como creyentes debemos de hacer. ¿Para qué? Para comprobar la autoevaluación, hermano, el nosotros examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Entonces, mientras nosotros vemos los medios de gracia y vemos lo que la Biblia espera de nosotros, hay una lógica y una manera de pensar, y dice, espérate, yo no estoy haciendo esto, yo no estoy viviendo de esta manera, pues ¿qué? Esa es una manera de cómo nosotros probarnos a nosotros mismos de una manera práctica, ¿verdad? Pero en segundo lugar, en medio de las dificultades que vamos a encontrar, porque no queremos decir que las personas que encuentran dificultades implican, o que están luchando con su pecado, implica que no son salvos. Correcto. Pero en medio de esa lucha, nosotros vamos a acudir a nuestro Salvador. ¿Cómo? Orando. Orando por nosotros mismos y también orando por los que se han apartado, por los que han abandonado la iglesia, comenzaron a estar con nosotros y ya no están. Entonces, la realidad de nuestra examinación nos lleva a la utilización correcta de los medios de gracias. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25 al 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermano, continúa orando por el perdido. Continúa orando por el que ya se apartó. Ora por ti, ¿verdad? Por tu vida espiritual, claramente, porque debes evaluarte, pero también ora por los que se han apartado. En tercer lugar, comparte el evangelio con compasión. Muchas veces perdemos de vista la realidad que Dios nos llama a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nosotros no estamos en una mejor posición que ellos. Aunque probablemente podemos creer que sí, no es así. Nosotros hemos sido salvados de la misma pudredumbre del pecado en el cual cualquier persona haya estado. Por lo tanto, da por gracia lo que por gracia has recibido. Romanos capítulo 10, versículo 14 nos recuerda lo siguiente, un texto que muchas personas conocen. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán, Edgar, si no hay quien le predique? ¿Verdad? Y en cuarto lugar, anima a la perseverancia. Muchas veces olvidamos eso y en nuestros tratos con otros hermanos somos piedra de tropiezo. Recuerda, hermano, nosotros estamos llamados para animar y exhortarnos los unos a los otros. Hermano, sigue adelante en Cristo. Mira lo que nos recuerda Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Mantén firme. Hermano, qué buen recordatorio, Edgar. Mantente firme. ¿Sabes por qué? No es por mí, porque fiel es Dios. Eso es correcto. Sí, yo creo que estos recordatorios, número uno, creo que lo has dicho bien, recuerdo de nuevo, lo voy a repetir. Número uno, examina tu propia vida. Número dos, ora por los que se han apartado. 3, comparte el evangelio con compasión. Y 4, anima a la perseverancia. De todos estos, yo creo que el que yo personalmente tengo que continuar creciendo es en el área de la oración. Muchas veces nosotros pensamos en aquellos que se han ido, los amamos, tenemos tremendas memorias, tal vez evangelizamos con ellos, servimos en la iglesia, en el equipo de la música, en el equipo de seguridad, en tantas cosas, enseñando a los niños, pero a veces lo menos que nosotros hacemos, yo creo que la cual Dios nos llama, y diste un buen verso, es de que nosotros tenemos que orar por aquellos que en este momento se han apartado de la fe, porque entendemos que la única persona que puede cambiar ese corazón es nuestro Señor. Bueno, Edgar, ya vimos que no todo el que comienza termina. Ahora, ¿qué debemos de recordar? ¿Qué más debemos de recordar de aquellos que se han alejado? Una buena pregunta, y algo que yo quisiera recargar en este momento es: recuerda que Dios sostiene a sus hijos hasta el final. Ahora, eso puede sonar un poco raro porque estamos hablando de personas que se han alejado,
Usted dice, hermano Edgar, pero estamos hablando de personas que no son cristianas probablemente, o personas que son impías. Bueno, yo diría no necesariamente. Es posible, si recordamos, me viene a la mente en este momento la historia de David. David fue un hombre que vivía conforme al corazón del Señor, pero por un tiempo él actuó como una persona pagana. Entonces este punto se aplica. Recuerda que Dios sostiene a sus hijos hasta el final. Eso incluye no solamente a David cuando estaba en pecado, eso te incluye a ti y a mí. Y para sustentar esta idea quiero que veamos Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ahora, mira lo que voy a decir. La seguridad, Carlos, del creyente descansa en la obra soberana de Dios, no en nuestro esfuerzo personal. Y por eso es que Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 destaca que al creer en el Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo, quien actúa como una garantía o las arras, yo diría al día, por una persona que entiende, estamos hablando como un down payment, ¿verdad? Que tú vas a poner ese pago para garantizar que vas a entonces tomar responsabilidad del resto de ese contrato financiero. ¿Te acuerdan los layaway que se hacían antes en las tiendas? ¿Te acuerdas? Yo creo que lo hacen todavía en Walmart. ¿Todavía no lo hacen? Sí, lo hacen. Ok, bueno. Pero habla de estas arras. Eso fue lo que me acordé. No, a mí también. De la herencia que hemos recibido en Cristo. Entonces, este sello significa pertenencia divina. Somos marcados como hijos adoptados por Dios y su Espíritu mismo testifica que hemos pasado de muerte a vida, de acuerdo a Romanos 8:16. Ahora, la perseverancia de los santos no es una conquista humana, sino una gracia divina. Lo repito de nuevo, la perseverancia de los santos no es una conquista humana, sino una gracia divina. Esto es importante. ¿Por qué? Bueno, porque así como un documento legal adquiere validez con sello oficial, Dios garantiza nuestro lugar en su familia al darnos su Espíritu Santo, quien obra en nosotros para producir fruto, santidad y perseverancia. Entonces, Carlos, si dependiera de nuestra inconstancia, caeríamos una y otra vez, pero el Espíritu Santo es quien nos sostiene, nos corrige y nos guía. Y esto asegura que, aunque atravesemos pruebas y temporadas de debilidad, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta el día de Cristo. Y una referencia a Filipenses 1:6 nos recuerda de eso. Entonces, por lo tanto, la verdadera fe no se pierde porque está respaldada por la fidelidad de Dios. No somos nosotros quienes mantenemos a Dios de nuestra parte, sino es Dios, Él, quien nos mantiene en la suya y nos mantiene preservándonos mediante el poder de su Espíritu hasta el día de la redención final. Qué bien escuchar eso, y espero que los hermanos estén escuchando. Y quiero ilustrar esto. Imaginemos un documento legal sumamente importante que ha sido sellado por una autoridad competente. Siempre me recuerda esto, cómo se enviaban las cartas del César en este tiempo con este sello romano que se ponía una cera y la sortija o el anillo del César era el sello de la autenticidad del documento y que garantizaba su validez. De manera similar, el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Así, esa es la ilustración que Pablo utiliza y que tiene en mente en Efesios. Es la confirmación de que pertenecemos a Dios y que nuestra herencia celestial está asegurada en Cristo. Pablo en esa carta, Edgar, tiene en mente, así como Israel era la niña de los ojos, su herencia, ahora en Cristo nosotros somos el pueblo de Dios, somos su herencia, por lo cual está asegurada en Cristo. Hermano, yo creo que tú medites en esto mientras estamos hablando de la importancia de entender este tema de la seguridad que tenemos en el Señor, y que eso, hermano, no como muchos han tenido en consideración, que nos lleva a decir, salvo siempre salvo, o que vamos a hacer, comamos y bebamos, que soy salvo. No. La salvación que Dios provee no permite esas realidades, o no permite esa actitud desinteresada o que ve la salvación de una manera superficial. No entiende el costo verdadero, y por lo cual nos lleva a aplicar este punto de esta manera, Edgar. Descansa en la obra del Espíritu Santo. Si alguien se ha apartado, hermano, y es de Dios, Él va a volver. En Romanos capítulo 8, versículo 16-17 nos recuerda: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si esa persona está en el error, si esa persona ha abandonado la iglesia, si esa persona ha vuelto una vida y realmente es de Dios, Él va a volver.
porque el que comenzó la obra la va a terminar. Entonces descansemos en la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, busca su guía diariamente, porque así como están muchos que han abandonado la iglesia, nosotros muchas veces podemos enorgullecernos. Busquemos la guía de Dios constantemente. Recuerda la realidad de que has sido salvo por gracia. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, dice la carta a los Efesios. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos recuerda: anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En tercer lugar, ayuda a otros a entender su seguridad. Bueno, sé de edificación, que toda palabra nos recuerda la carta a los Efesios. Siempre, la carta a los Efesios es una de mis cartas favoritas, que a veces la tengo clara en la mente, porque nos recuerda eso, que toda palabra que saca de tu boca sea para edificación. Que sea tu intención siempre animar a los hermanos. Ayuda a entender a otros su seguridad. En vez de ser el que está con el dedo acusador: mira, este llegó tarde a la iglesia hoy. Mira, este vino de la manera que no me gusta que viniera. Sé uno que sea de ánimo y de edificación a su hermano. ¿Por qué? Porque nos debemos de recordar lo que Dios hace. Judas capítulo 1, versículo 24 nos recuerda: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es Dios el que nos sostiene hasta el final. Y en cuarto lugar, cultiva una vida de oración. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 17. Ora sin cesar. Ahí está. Tan fácil, no pares. Tan corto. Claro. Entonces, estos puntos son importantes para que apliquemos esta realidad cuando estemos en estas circunstancias de que alguien se ha alejado de la verdad o se ha alejado de la iglesia, como podemos decir, se ha apartado. Recordar estas cosas son importantes para nosotros. Ahora, Edgar, hemos visto la realidad de que no todo el que comienza termina, y la realidad que debemos de recordar que Dios sostiene a sus hijos hasta el final. ¿Por qué podemos saber que nuestra salvación es eterna y segura? Pero como último punto, diría que debemos de recordar que el amor de Dios nos da seguridad en la salvación. O sea, lo que nos debe dar la seguridad nuestra es el amor de Dios manifestado en la obra de Cristo. Esto es muy importante, porque Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, la base última de nuestra seguridad se encuentra en el amor inquebrantable de Dios, el cual se expresa en promesas que Él mismo ha confirmado con juramento inmutable, que es lo que estamos leyendo aquí en Hebreos, versículo 17 y 18 del capítulo 6. Ahora, Dios no solo hace un pacto con su pueblo, sino que además jura por su propio nombre, garantizando así que sus palabras no pueden fallar. Y esta doble certeza, su promesa, su juramento, nos otorga un fortísimo consuelo, que es lo que dice el verso, pues sabemos que nuestra salvación no depende de la fragilidad humana, sino de la fidelidad divina. Por lo cual, la inmutabilidad de Dios significa que su carácter y sus decretos no cambian. Si Él nos ha llamado en Cristo, nos ha sellado con su Espíritu Santo y nos ha dado promesas eternas, podemos tener plena confianza en que llevará a término, completará su obra redentora en nosotros. Por eso Filipenses 1:6 recalca esta misma verdad cuando dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Carlos, el amor de Dios no es voluble ni condicionado a nuestro desempeño, sino que se basa en la obra perfecta de Cristo y en la gracia que Él soberanamente extiende a sus hijos. Entonces, por tanto, incluso cuando nosotros enfrentamos dudas, yo sé que tú has enfrentado, yo he enfrentado, todos enfrentamos dudas. Todavía enfrento dudas. Muchachos, pero cuando llegamos a estos momentos y tenemos tentaciones, podemos aferrarnos a la esperanza que tenemos en Cristo, recordando que Dios no miente ni se arrepiente de su pacto, y nuestra ancla es el amor fiel de un Dios que no deja escapar a sus ovejas y que por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo ha sellado un pacto eterno de gracia que el tiempo ni la adversidad pueden anular. Imaginemos un contrato firmado y sellado por un juez de la más alta autoridad, un juez supremo, el Supremo de Estados Unidos, ¿verdad? Que es la
máxima autoridad aquí que tenemos en nuestros asuntos legales. Ese contrato es legalmente vinculante y no puede romperse fácilmente. De manera similar, el pacto de gracia es un contrato divino sellado con la sangre de Cristo, por lo cual es un pacto eterno que garantiza, no dice que probablemente hace posible, no, garantiza nuestra salvación y reposa en la veracidad, no nuestra, no de nuestro desempeño, porque si no, muchacho, no hay esperanza ahí. Claro que no, sino en la veracidad y el amor de Dios, por lo cual, hermano, confía en la fidelidad de Dios. Hebreos 10:23, mantengamos firme, vimos ese pasaje ya, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vive con gratitud. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Andad en él, arraigados y sobreedificados en él, abundando en acciones de gracias. En tercer lugar, comparte la seguridad del pacto. Hebreos capítulo 6, 18 al 19. Porque por dos cosas inmutables tengamos un fuerte consuelo. En cuarto lugar, descansa en su amor. Primera de Juan capítulo 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esos recordatorios en esa aplicación, espero, amigo, que estás escuchando, te ministren. La realidad de que tienes que confiar en la fidelidad de Dios. Edgar, háblale un momento queremos hablarle también al que está apartado, que está escuchando esto. Claro que sí. Amigo, amiga, tú que has ido a la iglesia, tal vez te fuiste por situaciones que han pasado. Tal vez alguien, obviamente, pusiste todo tu amor, toda tu esperanza como una persona quisiera hacerlo. Alguien te falló, alguien te defraudó, alguien te desilusionó. Eso pasa mucho. Pero la pregunta que yo quisiera hacerte a ti, ¿te ha fallado Dios? ¿La obra de Cristo en la cruz ha fallado para efectivamente pagar por tus pecados pasados, presentes y futuros? ¿Deberías castigar a Dios por las faltas de otros? No. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Te dice a ti que me estás escuchando ahora, tú tienes que venir a Cristo. Debes de arrepentirte de las cosas que tú has hecho. Hermano Nazario, porque usted no sabe lo que me hicieron en la iglesia. Tienes razón, yo no lo sé. Si un día nos vemos, nos sentamos y hablamos. Pero aún ese día te voy a decir, entiendo. Pero la realidad es que tú tienes responsabilidad de responderle a Dios. Tu responsabilidad, tu compromiso es con Dios, sí con los hermanos, pero primero es con Dios. Tú no puedes amar a Dios si no amas a su cuerpo, que es su iglesia, la cual tú dices que eres parte. Entonces, en conclusión, fíjate, Carlos, creo que hemos explorado un tema que es un poquito complejo y a menudo inquietante. Sí. Y la realidad causa tensión. No, mucha tensión. Entonces, la realidad de aquellos que profesan la fe y luego se apartan. Entonces hemos visto la apostasía, el abandono definitivo de la fe, y no es una pérdida de la salvación, sino la demostración de que la fe profesada nunca fue genuina. Y esto es muy importante de entender. La palabra nos enseña que aquellos que verdaderamente pertenecen a Cristo, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, perseverarán hasta el final. Y esta perseverancia no se basa en nuestra propia fuerza o capacidad, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios, en la obra del Espíritu Santo que nos sella y garantiza nuestra herencia, y el amor incondicional que nos asegura en el pacto de la gracia de Dios. Así que tú que nos estás escuchando, que tal vez te has apartado, te has ido de vacaciones espirituales, como quien dicen, amigo, amiga, Dios te llama hoy mismo, en este momento, para que te arrepientas de tus pecados, pongas tu fe en Cristo Jesús. Y una de las formas que tú puedes hacer eso, mostrar tu amor a Cristo, es amar a su novia, que es la iglesia local. Amén. Tú no puedes amar a Dios el Padre si tú no puedes aceptar la realidad de que Dios ha puesto la iglesia para poder ser de bendición para tu vida. Recuerda, nadie es perfecto. No se trata de la perfección, se trata de la dirección para poder una vida que sea de bendición para tu vida, pero como reflejo, como evidencia de la obra de Cristo por medio del Evangelio, la cual es evidenciada por el fruto del Espíritu en tu vida. Así que, Carlos, gracias por acompañarme. Siempre un placer. Recuerda una vez más a nuestros amigos, puedes visitar madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, donde puedes escuchar este audio. También hay una versión de este programa escrito como un artículo. Si conoces a alguien que en este momento se ha apartado, te invito, visita madurandoencristo.org, envíale este enlace, compártelo con ellos. Mientras tanto, gracias por estar con nosotros en Madurando en Cristo, donde estamos buscando siempre nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.